El viento levantaba polvo por las estrechas calles de la antigua Jerusalén. La gente avanzaba a empujones, susurrando, señalando, preguntándose. Algo inusual estaba sucediendo. Algo prometido durante siglos finalmente llegaba. Si hubieras podido estar allí en ese momento, en el año 33 DC, lo habrías sentido en el aire y a la respiración. Aquel no era un domingo cualquiera en Jerusalén. Era el día del que habían hablado los profetas hacía mucho tiempo. Un momento escrito en palabras sagradas cientos de años atrás se desarrollaba ahora en tiempo real. La ciudad de Dios, repleta de peregrinos procedentes de todos los rincones del mundo antiguo, estaba a punto de presenciar un acontecimiento que cambiaría para siempre el curso de la historia de la humanidad. Era la época de la Pascua judía. Todos los caminos que conducían a Jerusalén estaban abarrotados. Familias enteras habían caminado durante días para llegar a la ciudad santa. Algunas venían de Galilea, en el norte, otras viajaban desde tierras lejanas como Egipto, Babilonia e incluso Roma. La población de la ciudad se había disparado. Normalmente, Jerusalén albergaba solo a unas pocas decenas de miles de habitantes. Pero durante la Pascua, más de 100.000 peregrinos adicionales llenaban sus calles, colinas y valles. Los mercados bullían de actividad. Se preparaban corderos para el sacrificio de la Pascua. Los panaderos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer elaborando pan sin levadura. El aroma de las especias, los animales, el pan recién horneado y el incienso del templo se mezclaban en el cálido aire primaveral. Por doquier se oía hablar de fe, liberación y la antigua historia de la emancipación de Israel de Egipto. Sin embargo, tras la celebración se escondía la tensión. Jerusalén vivía bajo la opresiva sombra del poder romano. Los soldados romanos vigilaban atentamente a la multitud desde torres y fortalezas. El pueblo judío anhelaba la libertad. Muchos creían que algún día Dios enviaría a un líder elegido, un Mesías, que los rescataría y restauraría el reino de Israel. Y esa mañana, los rumores se extendieron rápidamente por la ciudad. Un maestro de Galilea se acercaba a Jerusalén. Su nombre era Jesús. A las afueras de la ciudad, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, Jesús pasó la noche en una pequeña aldea llamada Betania. Allí reinaba la tranquilidad, a tan solo 3 kilómetros de las murallas de la ciudad. Pero, aquella mañana, todo comenzó a moverse con extraña precisión. Jesús dio una sencilla instrucción a 2 de sus discípulos. Vayan al pueblo cercano. Allí encontrarán un burro joven atado, uno que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué, respondan solo esto: el Señor lo necesitaba. Los discípulos obedecieron. Y tal como Jesús había dicho, todo sucedió exactamente así. El animal estaba allí. Sus dueños les permitieron llevárselo. Era como si el mundo mismo hubiera estado esperando este preciso momento. Los discípulos colocaron sus mantos sobre el lomo del asno. Jesús se sentó sobre él, y con ese acto silencioso y humilde, la procesión más poderosa de la historia bíblica comenzó a avanzar hacia Jerusalén. Pero esto no era un desfile real como los que Roma tanto disfrutaba exhibiendo. Los generales romanos entraban en las ciudades con caballos de guerra, armaduras relucientes y soldados marchando. Sonaban las trompetas, ondeaban los estandartes. Jesús entró de otra manera, llegó montado en un burro joven. Para muchos espectadores, esto pudo haber parecido extraño, pero para quienes conocían las Escrituras, el significado era innegable. Casi 500 años antes, el profeta Zacarías había escrito una promesa inspirada por Dios. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en un pollino, cría de asna. En ese instante, la profecía y la historia chocaron. La noticia se extendió rápidamente entre la multitud que lo acompañaba. Cada vez más gente se unía a la procesión mientras descendía del Monte de los Olivos hacia las puertas de la ciudad. La emoción crecía como una ola. Algunas personas comenzaron a extender sus mantos en el camino frente a Jesús. Era una antigua señal de honor reservada para los reyes. Otros cortaron ramas de palmeras y olivos, las agitaron en el aire y las esparcieron por el camino. Las ramas de palma eran un símbolo de victoria en la cultura judía. Representaban el triunfo, la libertad y la esperanza nacional. Entonces comenzaron los gritos. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
La palabra Hosana tenía un significado poderoso. En hebreo significaba Eosálvanos a Oroi. Era un clamor tomado directamente del Salmo 118, uno de los cánticos sagrados que los peregrinos entonaban en su viaje a Jerusalén durante la Pascua, mientras la multitud gritaba esas palabras a Jesús. Muchos tal vez no comprendieron del todo la profundidad de lo que estaban declarando, pero sus corazones presentían algo extraordinario. Imagínate estar allí de pie entre ellos. Has caminado durante días con tu familia para llegar a esta ciudad. Dormiste bajo las estrellas a lo largo del camino. Cantaste los salmos de ascenso mientras subías las colinas hacia Jerusalén. Y ahora, desde el Monte de los Olivos, la vista se abre ante ti. Al otro lado del valle se alza el templo de Herodes, resplandeciente con mármol blanco y oro. La luz del sol se refleja en sus enormes piedras, haciéndolo brillar como fuego contra el cielo azul. Entonces la multitud comienza a moverse a tu alrededor. Ya ves al hombre al que están siguiendo. No viste como un rey. No hay guardias a su alrededor. No lleva corona. No lleva armadura dorada. Sin embargo, hay algo en él. Una autoridad serena que se siente más profunda que el poder. Y mientras la gente grita de alegría, agitando ramas de palma y clamando por la salvación, sucede algo inesperado. Jesús mira la ciudad y comienza a llorar. La procesión siguió avanzando hacia la ciudad, pero Jesús no se dirigió. El ruido era ensordecedor. El olor a animales impregnaba el aire. En lugar de oraciones silenciosas, se oían negociaciones, discusiones y el tintineo de monedas golpeando mesas de madera. En ese momento Jesús actuó. Se acercó a las mesas de los cambistas y las volcó. Las monedas se esparcieron por el suelo de piedra. Empujó las sillas de los que vendían palomas. Los animales huyeron despavoridos. Los comerciantes gritaron conmocionados al ver cómo sus ganancias se esfumaban ante sus ojos. Entonces Jesús pronunció palabras que resonaron en los atrios del templo. Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. No se trataba de ira descontrolada, era un poderoso acto profético. Jesús estaba declarando algo más profundo. Jesús estaba declarando algo más profundo. El templo pertenecía a su Padre. Y el propósito sagrado de ese lugar había sido corrompido por la codicia y la explotación. Los líderes religiosos observaban con creciente indignación. Los sumos sacerdotes y los maestros de la ley vieron lo que había hecho y oyeron las voces de los niños que seguían gritando en el templo. Hosana al Hijo de David. Aquellas palabras los perturbaron profundamente. Sabían perfectamente lo que decía la multitud. De Hijo de David era un título relacionado con el Mesías tan esperado, el rey elegido prometido en las Escrituras. Para ellos, esos gritos sonaban peligrosos. Entonces se enfrentaron a Jesús. ¿Oyes lo que dicen estos niños? Jesús respondió con calma, pero su respuesta tenía el peso de las Escrituras. ¿Acaso no has leído nunca, de boca de niños y bebés, las alabanzas que has preparado? Hay algo poderoso en ese momento. Los eruditos que estudiaban las Escrituras a diario no reconocían a aquel a quien éstas describían. Con corazones sencillos y voces sinceras, seguían alabándolo sin temor. Una y otra vez, Jesús demostró que el reino de Dios quienes se acercan con orgullo a menudo no ven lo que tienen justo delante. Para comprender verdaderamente la importancia de ese día, hay que recordar lo que significaba la Pascua judía para cada familia judía presente en Jerusalén. La Pascua no era solo una festividad para recordar el pasado, era una historia viva. Cada año, las familias se reunían alrededor de la cena de Pascua. El niño más pequeño preguntaba por qué esa noche era diferente a todas las demás. El padre explicaba cómo sus antepasados habían vivido como esclavos en Egipto. Comían hierbas amargas para recordar el sufrimiento, bebían copas de vino para recordar las promesas de Dios. Cada momento de la cena les hacía sentir como si ellos mismos hubieran salido de Egipto. Fue una celebración de la libertad, y en ese preciso instante histórico, algo extraordinario estaba sucediendo. El verdadero Cordero Pascual acababa de entrar en Jerusalén. Según las antiguas instrucciones del libro del Éxodo, el Cordero Pascual se elegía el 10º día del mes de Nisán. Después, el cordero era examinado durante 4 días para asegurarse de que no tuviera ningún defecto. Solo entonces podía ser sacrificado. El domingo de Ramos fue el 10º día de Nisán. Desde ese día en adelante, Jesús sería interrogado y examinado por todos los grupos poderosos de Jerusalén. Los fariseos lo cuestionaron sobre la ley. Los saduceos lo desafiaron sobre la resurrección.
Los herodianos intentaron tenderle una trampa con preguntas políticas. El sumo sacerdote lo interrogó. Pilato lo examinó. Incluso el rey Herodes lo observó. Y una y otra vez, el resultado fue el mismo. No se le podía encontrar ningún defecto. Al igual que el Cordero Pascual, era impecable. Mientras tanto, las ramas de palma que ondeaba la multitud tenían un profundo significado. En el mundo antiguo, la palmera era un símbolo nacional de Israel. Aparecía en las monedas durante la época de la independencia judía. Representaba la victoria y la esperanza. Cuando la gente ondeaba ramas de palma para Jesús, lo proclamaban libertador. Pero muchos malinterpretaron el tipo de libertad que él traía consigo. Soñaban con un líder que derrotara a Roma y restaurara el poder político. Jesús vino a derrotar al imperio. Vino para derrotar al pecado, a la oscuridad y a la muerte misma. Muchos de los presentes en la multitud del Domingo de Ramos habían presenciado aquel milagro o habían oído hablar de él a testigos de confianza. Aquello lo cambió todo. Ya no seguían solo a un maestro de palabras sabias, sino a alguien con poder sobre la muerte misma. En lo más profundo de sus corazones, muchos intuían que el hombre que montaba el pequeño burro no era un hombre común. Había algo divino en él, algo que trascendía los límites de este mundo. Incluso los seguidores más cercanos de Jesús sintieron aquel día una extraña mezcla de alegría y confusión. Años después, el apóstol Juan escribió algo sincero y sorprendente. Admitió que los discípulos no comprendieron del todo lo que sucedía mientras ocurría. Solo después, tras la resurrección, todo cobró sentido. Cuando Jesús fue glorificado, recordaron las Escrituras y se dieron cuenta de que aquellas antiguas palabras habían estado señalando a Él desde siempre. Esta honestidad otorga al relato del Evangelio una gran credibilidad. Si alguien inventara una historia perfecta, jamás admitiría que los testigos principales estaban confundidos. Pero los discípulos dijeron la verdad. En aquel momento no comprendieron la situación por completo. Solo después lo entendieron. Solo después comprendieron que el Domingo de Ramos marcaba el inicio de la semana más importante de la historia de la humanidad. Ahora bien, pensemos de nuevo en el pequeño burro que llevó a Jesús por el Monte de los Olivos. El Hijo de Dios, aquel por quien fueron creadas todas las cosas, escogió a ese humilde animal para su entrada triunfal en Jerusalén. No escogió un caballo de guerra. No escogió la imagen de un general conquistador. En cambio, escogió un símbolo de paz. En el mundo antiguo, los caballos se usaban para la batalla. Representaban el poder, los ejércitos y la dominación. Los burros eran diferentes. Representaban la paz, el servicio y la fuerza serena. Cuando Jesús montó en aquel joven burro, estaba haciendo una poderosa declaración sobre su reino. Su reino no se construiría sobre el miedo ni la violencia. Su reino se construiría sobre el amor, el sacrificio y la verdad. Hay otro detalle que muchos pasan por alto. El burro nunca había sido montado. En la antigua tradición judía, los animales utilizados con fines sagrados eran apartados. No se usaban para trabajos comunes. Este detalle revela sutilmente que incluso los aspectos más pequeños de la historia estaban guiados por un propósito divino. ¿Cuántos son de mano en canto, mameno masucarado son cuestan chini? Estaban guiados por un propósito divino. Mucho antes de que llegara ese día, ese animal había estado esperando un momento sagrado. Al caer la tarde de aquel histórico domingo, Jesús y sus discípulos regresaron a Betania para pasar la noche. Un evangelio relata que Jesús se detuvo un instante y observó atentamente el templo antes de marcharse. Ese momento de quietud encierra un profundo significado. Observó el lugar que se suponía que representaba la presencia de Dios, y lo que vio le rompió el corazón. Vio un sistema religioso que había perdido su esencia. Vio rituales sin amor. Vio líderes que se preocupaban más por el poder que por la verdad. Vio gente buscando a Dios dentro de estructuras que habían olvidado su propósito original. Sin embargo, aun sabiendo todo esto, Jesús siguió adelante. El Domingo de Ramos no fue el final de la historia, fue el comienzo de una semana que cambiaría la eternidad. Cada día que siguió lo acercó más a la misión que vino a cumplir, más cerca de la cruz, más cerca del momento en que el Cordero de Dios cargaría con el peso del pecado del mundo. Piensa en el Domingo de Ramos como la música inicial de la historia más grandiosa jamás contada. La celebración en el camino desde Betania fue solo la primera nota. La historia se desarrollaría a través de la traición, el sacrificio y el sufrimiento antes de alcanzar su clímax en la cruz y su victoria en la tumba vacía.
Aquellos gritos de Yehosanayú no eran solo sonidos del pasado, eran el comienzo de un canto que perdura hasta nuestros días. El libro del Apocalipsis describe un momento futuro en el que el cielo mismo declarará: "Y reino es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza". La multitud del Domingo de Ramos solo comprendió una pequeña parte de esa verdad, pero el cielo lo ve con claridad. Y existe otra poderosa realidad relacionada con aquel día. El profeta Zacarías, quien predijo la humilde entrada del Mesías montado en un asno, también habló de otra llegada que aún no se ha producido. Un día el mismo Jesús regresará. Según la profecía, sus pies volverán a posarse sobre el monte de los olivos. La primera vez que vino como el cordero, la próxima vez vendrá como el león. La primera vez que bajó la montaña, fue rodeado de vítores que pronto se desvanecieron. La próxima vez, su gloria sacudirá al mundo. En este momento, la humanidad vive entre esos dos instantes de la historia. El sacrificio ya ocurrió. La resurrección ya demostró su poder, pero la restauración final de todas las cosas aún está por venir. Eso significa que esta historia no trata únicamente de la antigua Jerusalén, se trata de cada corazón humano. Si Jesús entrara hoy en tu ciudad, ¿lo reconocerías? No la versión cómoda que la gente imagina, sino al verdadero rey que desafía el orgullo, purifica lo corrupto y llama a la gente a la verdad. El Domingo de Ramos plantea la misma pregunta a todas las generaciones. ¿Recibirás al rey cuando llegue, incluso cuando su camino te lleve a través del sacrificio antes de la victoria? Porque el mismo Jesús que entró en Jerusalén con lágrimas en los ojos, sigue llamando a la gente hoy. Su amor no es historia lejana. Su autoridad no es una leyenda olvidada. El rey que montaba ese burro